posteridad profundos cambios o replanteamiento en el pensamiento de la existencia del hombre, es decir, en la filosofía, que va a incidir en el cambio de gran parte de la cultura de la humanidad. Y eso se dio después de 1945, en donde hay una vuelta hacia lo humanista, hacia centrarse en el conocimiento del hombre y no tanta tecnología, no tanta ciencia que trajo consigo ese holocausto de la Segunda Guerra Mundial, esa masacre, ese exterminio contra los judíos. Entonces, el mundo con tanta ciencia, tanta tecnología, en vez de una ciencia para el bien, una tecnología para el bien, produjo una tecnología para el mal. Entonces, ante esa postura hay un replanteamiento que va a hacer surgir el existencialismo con Martin Heidegger como pensamiento vigente a mediados del siglo XX y va a incidir nuevamente en el nacimiento de nuevas tendencias. Bueno, aquí hablamos de realismo. El realismo tiene que ver con todo lo que es la realidad en la cual el hombre está inserto. Cada hombre tiene su realidad. El paraguayo tiene su realidad, el francés su realidad, el sudafricano su realidad. La arquitectura moderna, ¿qué es lo que buscó? ¿Respetó la realidad o no respetó la realidad de la arquitectura moderna racionalista? No, profe. No, se alejó de la realidad. Creó una arquitectura perfecta, utópica, para una sociedad perfecta, utópica, que no era la realidad. Remontándonos a la antigua Grecia, ya este término realismo es abordado por estos dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Ellos definen la mímesis. Mímesis es imitar la realidad. El hombre por naturaleza imita la realidad. Como expresión de sentimiento y manifestación de experiencia, insistiendo en su función educativa y señalando que la mímesis es connatural al hombre desde su niñez. Los filósofos, observando cómo funcionaba la realidad, el entorno físico, encontraban las implicaciones de muchos fenómenos físicos, químicos, naturales, estudiando la realidad. La realidad, entonces, es una fuente de aprendizaje. Imitando la realidad, imagínense, un niño de quién aprende, ¿a quién imita? ¿A quién imita? A sus padres, a sus hermanos, y ahí, como dice aquel famoso proverbio, de tal palo, tal astilla, se genera ese niño, va aprendiendo a través de la observación. Aplicando el ámbito de la arquitectura, nosotros, ¿por qué no estudiamos nuestra realidad, observamos nuestra realidad y generamos esa arquitectura para nuestra realidad? Y muchas veces dejar un poco de hacer arquitectura de revista. Se aprende con todo ese conocimiento de la arquitectura tradicional, de las tradiciones tecnológicas vernaculares. Aprende la arquitectura viendo nuestra realidad. Y no aplicar una arquitectura foránea, como fue la arquitectura con los 5 puntos de Le Corbusier, que se aplicó en todos los puntos de la geografía de la Tierra. Un ser humano se hace verdaderamente humano cuando imita a los otros, imita su realidad. No, yo imito a los yanquis como son. Esa no es mi realidad. A pesar que estamos otra vez inmersos en una cultura de la globalización, el realismo se ha desarrollado a lo largo del siglo XX en el arte. Y una pintura realista es aquella pintura que pinta un tema costumbrista de su realidad. El holocausto judío, un campo de concentración, Auschwitz, es un tema realista en la pintura. Ya que forma parte de la mímesis al imitar la realidad. El escultor griego imitaba la figura humana, la realidad. En la preeminencia de lo social, en la teoría marxista, las posiciones humanista y pensamiento existencialista. Jean-Paul Sartre, un gran escritor, pensador francés, escribió: el existencialismo es un humanismo. Imitar la realidad, vamos a humanizar la sociedad. Y el hombre se hace su existencia.
en esa realidad, en ese lugar donde vive. Se realiza como ser humano. El hombre, luego de la Segunda Guerra Mundial, vuelve la mirada hacia la realidad, generando, por tanto, un arte y arquitectura que sea reflejo de su existencia. La arquitectura real, veraz, debe ser reflejo de nuestra sociedad, de nuestra existencia y de nuestro lugar. Hacia ahí irá la mirada de la teoría de la arquitectura para enfocar una nueva arquitectura, diferente a esta caja blanca transparente de hormigón armado, totalmente contextual. Es decir, de su lugar, sus vivencias, sus emociones, su cultura, su pasado y su presente. Todos estos valores que totalmente no se tuvo en cuenta en la arquitectura moderna. Y no como se presentó en el arte y la arquitectura moderna, en que la obra se abstrae totalmente de la realidad. Es un edificio perfecto, una vivienda perfecta que puede anclarse en cualquier lugar de la geografía mundial, acontextual, generando estos estilos abstractos, frío, basado en la geometría. Perfecto, utópico en su propuesta. Con esta idea se reivindica nuevamente la arquitectura como lugar. Aquí se aplica lo que Norbert Schur defendió, el lugar. La arquitectura genera lugar para el hombre y en ese lugar cada hombre genera a su vez su existencia, su pasado, su presente, su futuro, su ruta de vida en ese lugar, en esa cultura. Planteando una arquitectura totalmente humanista. Cada edificio, cada obra, cada vivienda tiene que estar pensado en función al usuario que va a vivir ahí, no una máquina para evitar construir en serie, en cantidad, estandarizar. Se deshumanizó ahí el arte y la arquitectura. Se deja de lado, repito, la premisa de la arquitectura como máquina. Volver a la realidad es la imagen que vemos ahí, esta casa aquí en los alrededores del Río de Janeiro, allá vemos el Corpo del Pan de Azúcar, respetando la topografía, la pendiente del terreno, los materiales, la naturaleza. Esa es la arquitectura real. La arquitectura minimalista es una arquitectura real. El estilo minimalista. ¿Qué opinan, chicos? No, profe. No, pero hay tendencia minimalista que vamos a ver de Tadao Ando, que se ajusta a la realidad, a la cultura japonesa. Hay algunos minimalistas, pero el minimalismo que hacemos hoy día es una abstracción pura y perfecta, siguiendo el lineamiento del racionalismo. Pero hay arquitectos minimalistas que su arquitectura se adecua al lugar y a su cultura. Vamos a ver más adelante el caso de Tadao Ando. O Álvaro Siza, el portugués. Bueno. Paradójicamente, mientras que el arte en los países... Ustedes saben que cuando ganó el comunismo, después de la Revolución Rusa, en Rusia se censuró totalmente el arte abstracto vanguardista, porque decía la ideología cultural de aquel entonces es un arte absurdo, nadie entiende, no sirve nada. Porque en todo régimen socialista o comunista, el arte debe estar al servicio de la ideología política. ¿Y qué significa el arte y la arquitectura estar al servicio de la ideología política? Que el arte y la arquitectura en ese momento tenía que dar a entender la filosofía en lo que era esta ideología política del comunismo, del socialismo, que nadie entendía en la Rusia en aquel entonces. Con el arte abstracto no sirve para nada. ¿Por qué no volvemos a un arte realista, con las figuras reales que adoctrine los logros de la Revolución Rusa? ¿Qué significa el socialismo? Un arte que se entiende, que llegue, que tenga mayor alcance. Entonces, los países socialistas y comunistas van a censurar el arte abstracto. El arte abstracto pasa de moda en Europa, se deja de esa abstracción de la vanguardia, se vuelve un arte realista. ¿Y qué país va a recibir con manos abiertas en los años 50 la abstracción que se dejó en Europa como el estilo oficial de ese país? En cambio, Estados Unidos. Surge en ese momento, en los años 50, un estilo que se llama el expresionismo abstracto americano, con Jackson Pollock que comienza a salpicar, a gotear la pintura
toda una expresión totalmente abstracta que tampoco nos va a gustar al americano. Por eso después va a surgir en los años 60 al pop. Y lo que compró ese arte abstracto va a ser una clase elitista reducida en los Estados Unidos. Pero en ese momento opta como estilo oficial en los Estados Unidos el expresionismo abstracto. En Europa hay una vuelta al realismo, pintar la realidad. Bueno, de esta pintura abstracta que caracterizó el arte y la arquitectura, el arte y la arquitectura del periodo entre guerras pasa a pintar la realidad, esa persona que sufre, esa persona que trabaja, esa es la realidad que el artista tiene que inspirarse y tomar en su obra. Una pregunta que siempre pongo en el examen, ¿por qué? Siempre uso el por qué. ¿Por qué se habla de la abstracción tanto en la pintura como en la arquitectura del movimiento moderno? ¿Por qué se habla de la abstracción? ¿Por qué tanto la pintura y la escultura es abstracto en el movimiento moderno o en el arte y la arquitectura del periodo entre guerras? Porque querían alejarse de la realidad que estaban viviendo. Puede ser uno. Otra justificación. ¿Qué es una arquitectura abstracta? La pintura abstracta es... ¿Cómo? Porque es internacional. Tibio. Por transmitir la... Ay, se me fue la palabra. Una esencia. Transmitir. Bueno, la forma trabaja con la esencia. Otra idea... ¿Por qué es abstracto? Porque la arquitectura y la pintura van muy de la mano, entonces querían transmitir sus ideas en todos los puntos del arte. Todo tiene relación, pero quiero llegar a más. ¿Qué es la pintura abstracta? Lo que estoy viendo aquí en la abstracción no es tangible, entonces lo no tangible se puede realizar se puede desarrollar en la pintura y en la escultura también. Sí, tiene también algo, todos tienen algo de razón. El arte abstracto, Mondrian. El arte abstracto es lo opuesto a la figuración. ¿Y la figuración qué es? Copiar, imitar figuras reales de tu entorno, en tu pintura, en tu escultura. El arte abstracto ya es como una reinterpretación de la naturaleza a tu manera. Entonces, el arte abstracto, ¿qué pasa con la comunicación en el arte abstracto? La comunicación, ¿cómo se da la comunicación? En la figuración se da en forma directa, ¿entendés? Esa naturaleza muerta. ¿Y la pintura abstracta? Ambigua. Con fricciones. Ya da que cada uno interpreta a su manera. Ya da al artista la libertad de generar interpretación diversa para enriquecer la obra de arte. No tiene relación con la realidad. La arquitectura abstracta. La arquitectura abstracta, como se limpió, se purificó esa arquitectura, como se purificó la pintura. Al ser abstracta, que ya no leo más en la arquitectura, dijimos, que no se lee. ¿Qué no se lee? Aspectos del contexto, muy bien. ¿Qué no se lee más? ¿Cómo se el modo de vivir? La realidad. ¿Qué no se lee más? ¿Qué no se lee Pero más? esto podría ser el programa también. Que Muy no bien, a eso quería llegar. El programa no se lee más, la función no se lee más. Esa caja blanca puede contener cualquier programa. Se abstrajo también la arquitectura. Y esa arquitectura para mí puede leer de distintas maneras. Entonces, como oficina, como banco, como departamento, como sea. Entonces, en ese momento hay... La abstracción van ahí por caminos similares en la pintura y en la arquitectura. Y ahora va a haber un rechazo a todo eso, lo que estamos planteando, o que estuvieron planteando en los años 50. Y surge entonces el pensamiento filosófico de este alemán Martin Heidegger, el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata. El hombre se conoce a través de su experiencia de vida, a través de su realidad, de su vivencia de cada día. Genera su existencia. Lo que está claro es que este movimiento en la filosofía destaca al ser humano individual.
como el creador del significado de su vida. El creador, el ser humano individual, hay que analizar. La modernidad que analizó, el ser humano individual tuvo en cuenta. No, tuvo un prototipo. Un prototipo ideal, y hablamos de la masa. La masa, que todos son iguales, es el prototipo ideal. No puede hacer un prototipo de hombre ideal, y para eso una arquitectura ideal, y un arte ideal, y un diseño industrial ideal que salió de los laboratorios de la Bauhaus. Cada persona, insistimos, es única. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgió el existencialismo, mostrando con toda su crudeza la secuela que dejó la guerra. La angustia del hombre, responsable de hacerse a sí mismo. El hombre masacró al hombre, exterminó a otras etnias, a otras razas, a otros pueblos. El hombre llegó a un grado de barbarie inexplicable después de tanto avance de la filosofía, con la ilustración del siglo XVIII que siguió avanzando, con el positivismo, con la ciencia, un retroceso enorme en la humanidad. Para el pensador francés Jean-Paul Sartre, son los actos lo que determina la naturaleza de cada humano, y los actos barbarie determinaron la naturaleza, la bajeza de la naturaleza humana en ese momento. Quienes son así como el significado de su vida creando su realidad. El hombre de ese momento creó esa realidad caótica de la Segunda Guerra Mundial. Defiende que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. El hombre se hace a sí mismo. Vos construís tu existencia. El hombre es un ser libre por naturaleza, y vos, bueno, quiero la droga, quiero, no sé, esto, aquello, y vos te estás construyendo tu existencia. Entonces, ante esa situación, ante ese cambio de pensamiento, en este contexto apareció un nuevo protagonista o arquetipo que se convirtió en centro de la reflexión y la creación, el hombre común y no el hombre perfecto e ideal. El hombre se va a pintar, se va a esculpir, se va a escribir para ese hombre común, se va a hacer arquitectura para ese hombre común con sus características específicas. Pregonado por la modernidad, participante en la resistencia, aquel hombre que resistió en esa lucha, que sufrió esa barbarie. Y fue en Italia donde surge todo este pensamiento del realismo, porque Italia quedó devastada, gran parte bajo escombros, como quedó también Alemania, países aliados. Entonces, toda la literatura que sigue surge a finales de los 40 y 50. La temática del cine. Estas películas siempre se muestran ahí con el arquitecto Escobar en su... Cuando había clase, ¿qué día era? Los lunes o martes eran esas funciones de cine en la facultad. Y se generaba cine debate. Creo que lunes. Los lunes. Entonces, Roberto Rossellini, Federico Fellini, grandes directores del cine italiano, toda la temática de su pintura es la guerra, la Italia después de la guerra, la reconstrucción de Italia, la hambruna que estaban pasando los italianos de la falta de pan. Ahí estos dos niños caminando en medio de escombros. Esa realidad es al cual el hombre se tiene que enfrentar y inspirarse de esa realidad en su poesía, en su literatura, en la temática del cine. Bueno, entonces, y que otorgó el protagonismo a la historia, personajes sencillos, en que son los propios escenarios depauperados, un personaje sencillo que vuelve a su ciudad después de la guerra, no encuentra nada, su casa está todo en escombros, y ahí transcurre, en esa escena transcurre la película, no de un héroe fantástico, de un héroe como las películas norteamericanas, no, hechos reales y sombríos de las capitales de la posguerra en Europa. Esa es una película más realista. A mí me gusta más las películas basadas en hechos reales, no la película americana, que es mucha ficción. Y la película europea va más por esta línea, el cine europeo, italiano, francés. Entonces vamos a dejar el arte abstracto, que no refleja la experiencia del hombre, no refleja lo que siente el hombre. El arte es expresión de sentimiento y eso se debe reflejar en el arte. La mirada cruda a la realidad tenderá a algunos autores de la idea dramática y nihilista del absurdo.
entró de repente en el escenario mundial un pensamiento bastante negativo y pesimista después de la guerra. Y de la sociedad que afloran la literatura y el pensamiento existencialista. Por eso, vemos esa obra de arriba, Jean Dubuffet, un artista francés. El de abajo, Alberto Giacometti, un escultor italiano. Comienza a trabajar con materiales accesibles. Comienza a trabajar con arena, con acerrín, deforma la figura, estiliza la figura, porque ¿qué va a expresar todo este rostro de Dubuffet o esas esculturas estilizadas de Giacometti con respecto al hombre de la posguerra? ¿Cuál es el mensaje que subyace en esas obras? ¿Qué interpretación le dan? La miseria, profe. El hambre. Con la que se quedó la gente. Miseria, sufrimiento. La barbarie. La barbarie. La vida continúa, hay que caminar. Eso es lo que me... Entonces, o la música, el tango. El tango nació en Francia y luego se difundió por el Río de la Plata. Si escuchan la letra del tango, es una exclamación de la soledad, del desengaño, de las grandes ciudades, de las ciudades, que le dejó el amor. Todo es como con la música, como si fuera que uno está haciendo catarsis de todo lo mal que le aconteció. El tango es una música muy expresionista, muy expresiva, es el tango. Alberto Camus, escritor francés, escribió. Y todo este tema de la realidad en la pintura, en el arte, no solamente se va a dar en Europa, sino también va a llegar hasta Latinoamérica. Y aquí esta frase me gusta mucho de este escritor francés. El arte, en cierto sentido, es una rebelión contra el mundo en la que éste tiene de fugitivo e inacabado. No se propone, pues, sino dar otra forma a la realidad que, sin embargo, está obligado a conservar porque es la fuente de su emoción. En este sentido, todos somos realistas y nadie lo es. El arte no es el repudio total de lo que existe ni la aceptación total de lo que existe. ¿Qué significa esto? Primero, quiero empezar con lo que dice aquí, en la parte central. Está obligado a considerar la fuente de la emoción del artista es la realidad de lo que te sucede ahí en ese momento, en tu ciudad, en tu lugar, algún problema. Eso mueve tus emociones para escribir una poesía, una canción o pintar. O ese lugar en la arquitectura va a despertar tu sentimiento para ver cómo va a ser la casa que querés para ese lugar. Esa es tu realidad. La realidad es la fuente de tu emoción, la fuente de que va a despertar tu creatividad. Pero ¿qué dice aquí ¿Qué pasa con la realidad? El artista en su arte, muchas veces, ¿por qué niega pintar su realidad? ¿Por qué niega pintar? Aquí vemos la pobreza. Un artista brasileño en los años 50, de todas esas corrientes migratorias del campo a las grandes ciudades de San Paulo, Río de Janeiro, y terminan más pobres en la ciudad. Es una rebelión contra el mundo, porque en el arte uno, ¿qué busca? ¿Qué busca al pintar, al escribir, con respecto a su realidad? Transformarla. Cambio. Muy bien. Muchas veces quiere transformar esa realidad, pintar algo bonito para alejarse de esa realidad y refugiarse en tu arte. Tu casa mismo es un microcosmo que se adecua a tu realidad, a tu gusto, ante tu barrio con un desorden total. Y te sentís, en esa casa que vos diseñaste, te sentiste a gusto, porque creaste esa realidad que querías, que te iba a realizar la existencia como persona. Tu pintura, tu escultura, la misma cosa. Porque de repente tememos esta realidad, tanta pobreza por todos lados. Pero ¿qué dice también? Hay que enfrentarte a la realidad. Pintar, porque esa realidad es fruto de tu impresión, les dije. Pintar lo que ves. ¿Por qué ocultar tu realidad? El artista tiene que reflejar la realidad para mejorar después la realidad. Como medio, el arte es un medio de protesta, sobre todo en el siglo XX hasta nuestros días. Y cambiar tu realidad a través del arte y la arquitectura.
Por eso dice que el artista está medio... No repudia total de la realidad, pero no acepta también total la realidad, porque esa realidad es fea, muchas injusticias sociales, mucha pobreza, y no quiere aceptar del todo. Vos querés una realidad que alcance un bienestar a todos los hombres, y no tanta marginación, tanta delincuencia, tanta explotación. Bueno, aquí se dan cuenta, como siempre digo, la arquitectura es arte, porque hay toda una idea que mueve al artista y al arquitecto, que parte de la realidad para hacer una obra de arte. Tiene toda una poética la buena arquitectura. No es un trabajo eminentemente tecnológico y funcional, como quisieron hacer los arquitectos modernos. Mira. ¿Qué pasa? ¿Alguien preguntó algo? Entonces tiene una carga poética que surge desde la realidad, que le mueve a expresar y hacer su proyecto. Sí, es una auténtica arquitectura. Y cuando esa arquitectura responde a tu realidad, responde al lugar, es una arquitectura con contenido, no es una arquitectura vacía. Y vos como arquitecto, artista, tomás esos elementos de tu realidad para condensar, bajar, fijar en tu proyecto. Cosa que no sucedió, repito otra vez, en el movimiento moderno. El retorno al realismo ha tenido un peso trascendental en parte del arte contemporáneo del siglo XX, especialmente en la postura de todo este movimiento de las posvanguardias de los años 50, que se han basado, entonces la posvanguardia se basó en rehabilitar, reconsiderar, partir de la realidad en su arte. La arquitectura sigue el mismo camino. El camino anterior vimos la abstracción que siguió la arquitectura a la pintura. Aquí la pintura comienza con la realidad y la arquitectura va a seguir el mismo camino. Después de décadas de visiones abstractas y fragmentarias, prácticamente la primera mitad del siglo XX, tanto en pintura, escultura y arquitectura, ha vuelto a ofrecer imágenes globales y detalles precisos de una realidad que ya no se teme. Ya el hombre pasó esa barbarie de la Segunda Guerra Mundial y no tiene que temer la realidad y tiene que enfrentarse a la realidad, que se acepta con todo, cromatismo, desorden o transitoriedad. Francis Bacon, un pintor inglés de mediados del siglo pasado, su autorretrato arriba, totalmente desfigurado, que me expresa el sufrimiento del hombre de ese momento. Edward Hopper, un pintor americano, años 40, la pintura de arriba, esa mujer mirando en el vacío, ¿qué estará pensando? ¿Qué me dice esa pintura? ¿Qué interpretación puedo sacar? Da para divagar eso. A ver, alguna compañera, ¿qué interpretación sacan de esa mujer sentada mirando en el horizonte? Melancolía. Pensamiento. Quizás tenga un serio pensamiento existencial. Afuera, Sí, como... afuera, la gran ciudad. ¿Cuál es la realidad de la gran ciudad? Y él ahí en su departamento, metido, una realidad diferente, tranquila. Quizás, como dijimos, no se atreve a enfrentar esa realidad caótica de las grandes ciudades americanas. La ley de la selva. Prefiere estar ahí, tranquilo. Poder enfrentarse a esa realidad. Pregunta existencialista que se estaba haciendo el artista y que traspasa su obra. El caso de Latinoamérica es diferente. Latinoamérica históricamente siempre el problema que tuvo es la pobreza. La pobreza, la marginación del indígena, de los campesinos que emigran a las grandes ciudades. Esa era la realidad en los años 40 y 50. No es esa realidad europea después de la guerra. La realidad aquí es la pobreza, la diferencia de clases cada vez acentuada entre ricos y pobres. Esa realidad le va a mover a artistas, pintores, a realizar esta obra. Esta obra es de un gran pintor argentino, Antonio Berni. Crea un personaje en su obra que se llama Juanito Laguna. Un chico que con su familia viene del campo, se establece en los cinturones, las villas miserias de la ciudad de Rosario, en busca de mejor condiciones de vida, pero termina otra vez viviendo en los basurales, siendo un reciclador, como hay tanto en Cateura.
y cómo logró concebir una pintura con una alta carga realista, con el collage, con la basura. Es una manifestación, una protesta de la sociedad en ese momento, los desechos. Llegamos, en esta misma época, en Francia, volvemos a ese pintor que vimos el rostro deformado, Jean Dubuffet, ese rostro deformado que siempre me recuerda al grito de Munch, que comienza a experimentar el arte mismo cambia. ¿Por qué vamos a estar pintando con pintura acrílico, pintura al óleo? Las técnicas tradicionales que siempre se incentivaron en las academias de arte. El arte se puede hacer con cualquier material. Y él comienza a experimentar con texturas. Texturas de tela, texturas arena coloreada, acerrín coloreado, texturas y colores. Y la belleza está en las texturas y colores y lo llamó Art Brut, que va a ser esto surge en Francia en el 45. Y si hay un Art Brut, también va a haber por consecuencia un Art Brut, arquitectura brutalista, donde explora nuevos materiales, nuevas texturas y nuevos colores más rústicos, al alcance de todo, más real, formas y texturas inspiradas en la naturaleza. Dejar de lado entonces esa pintura al óleo o esa blancura bien acabada de la modernidad, ya no. Término acuñado en el 45 por el artista francés Jean Dubuffet, describe el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial, del arte académico, del arte que se exponía en las grandes galerías de arte en ese momento. Busca generar algo diferente, expresarse con materiales diferentes, respondiendo a una fuerte motivación intrínseca y haciendo uso de materiales y técnicas inéditas. Nunca uno comenzó a trabajar con estos materiales al alcance, como trabajaban aquellas tribus primitivas, explorando las texturas rugosas, colores propios del material, tierra, serrín, lienzo, constituye un aspecto fundamental de todo lo que es el arte primitivo. Y lo que va a hacer Le Corbusier también con esas texturas rugosas es muy primitivo de la arquitectura de antes, de la arquitectura románica, medieval, la textura de la piedra. Técnicas, como dice, que permanecen al margen del arte de vanguardia. Bueno. Volvemos otra vez, que ya hablamos en varias ocasiones. En este momento se edita el famoso libro Genius Loci, El espacio existencial, producto del pensamiento existencialista de Heidegger. Una variante del realismo es la que se aproxima al concepto de espacio existencial. En este caso, cabría hablar del Genius Loci, el genio, la magia, el encanto del lugar que tiene que captar el arquitecto e imprimir en su proyecto, que se asocia principalmente con una concepción por la importancia del contexto. Christian Norbert Schul, arquitecto noruego formado en Alemania, aboga por el compromiso por la topografía de la superficie de la tierra, la cosmología del cielo, la luz y los significados simbólicos y existenciales encarnando el paisaje cultural como elemento fundamental para la vivienda. El paisaje cultural, el lugar, te tiene que definir tu proyecto, tu arquitectura. Los significados simbólicos, la cosmología, el cielo, la luz, luces, sombra del lugar, eso te tiene que definir tu proyecto. No el proyecto nacido de los talleres de la Bauhaus. En el contexto italiano surge un gran teórico en los años 50, Ernesto Nathan Roger, que propone una idea similar a Norbert Schul. Propuso la incorporación del legado del pasado como un nuevo grado de modernidad. Aquí comienza con Norbert Schul y luego veremos Kant, Le Corbusier. Incorporar el legado del pasado. ¿Qué significa incorporar el legado del pasado para conseguir una nueva modernidad en la arquitectura? ¿Qué se puede entender por esto? Incorporar el legado del pasado como un nuevo grado de modernidad. Chicos, ¿qué se puede entender por esa frase de Ernesto Nathan Roger, teórico italiano?
Que no se puede ignorar la preexistencia para hacer algo nuevo. No Que podés sí o sí ignorar, tiene que tener contexto. no podés ignorar el contexto o la arquitectura existente, la tradición constructiva, los estilos, no podés ignorar. Como ignoraron los modernos racionalistas. Estás cortando, estás matando tu historia, estás matando tu pasado y estás constituyendo, configurando una arquitectura vacía, sin contenido, como les dije. Los conceptos de realidad, tu realidad, tradición, crisis y preexistencias ambientales se convierten en esenciales en el discurso que escribe en este libro Jenny Bloch y de Christian Olweschel. Esto abre entonces para la teoría de la arquitectura un rumbo totalmente nuevo para hacer frente a la modernidad racionalista. Para humanizar la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. En los países nórdicos, ¿cuáles son los países nórdicos en Europa? Alemania, Islandia, Noruega, Suecia. No tanto todavía. Quizá el norte de Alemania podría ser ya. Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. Bueno, estos países históricamente siempre estuvieron un poco al margen de lo que se estaba dando en el panorama arquitectónico centroeuropeo. Estuvo un poquito desligado de toda la producción de la Bauhaus o de Le Corbusier. Entró en estos países, pero entró tímidamente. Como está separado de Centro Europa, tiene una cultura muy fuerte. Y esa cultura muy fuerte va a determinar siempre la búsqueda de rasgos característicos para lograr una arquitectura de ellos, una arquitectura de pertenencia, una arquitectura realista a la geografía, al lugar. Entonces, ya algunos se va a generar una arquitectura, un estilo que algunos teóricos lo catalogaron como estilo neoempirista. Una arquitectura nacida en base de las experiencias constructivas locales. Revalorizar, repito, materiales tradicionales y tecnologías locales, sin dejar de lado los avances que aportó en su momento la arquitectura moderna racionalista. Si no, íbamos a quedar en la historia, si no íbamos a avanzar. Hay que modernizar también, pero tomar la esencia de lo local. Entonces se llama un neoempirista este movimiento que catalogó, no sé si fue este término, no recuerdo bien quién fue el historiador teórico. Bueno, el neoempirismo nórdico, denominación en la revista Architectural Review, fue en el 47, esta revista americana. Tendencia encauzada a humanizar, recuperar el sentido común, la textura, el color tradicional, la fantasía y el gusto por la decoración. Pero la decoración aquí está dado por los distintos materiales que se utilizan, no por la moldura o la pintura adosada. El valor de la buena artesanía, sin renunciar a los avances tecnológicos de la forma moderna. Tomar elementos de la modernidad racionalista, tomar elementos de la tradición constructiva estilística de cada región, amalgamar y crear algo nuevo. Se insiste en que es una reacción ante ese rígido formalismo que acabamos de estudiar la clase pasada. Rígido formalismo, una arquitectura formada por plano, una arquitectura formada por prisma, por cubo, sustracción, tecnicista, hormigón, vidrio, acero, y por ello persigue más la espontaneidad, la adaptabilidad a los materiales tradicionales y al lugar. Por tanto, estamos entrando en una etapa romántica o clásica de la arquitectura a mediados del siglo XX. Romántica. Totalmente romántica, dejando lo clásico frío del racionalismo moderno. ¿Alguien conoce a quién atribuye estas dos obras que vemos aquí a la derecha? ¿Quién podría ser el arquitecto? De estos países nórdicos que estoy hablando, reconocido. Quizás hasta ahora no conocen de él, pero el arquitecto sí lo conoce. ¿Quién podría ser este arquitecto? Álvaro Aalto, profe. Álvaro Aalto. Toma, la de arriba es la casa que diseñó Álvaro Aalto, su casa. Abajo una casa, pues esa casa de abajo él diseñó en Francia ya. Mucha madera, reviste de madera, formas puras del racionalismo, por dentro la chimenea, la hiedra, la naturaleza que trepa por los muros.
una casa pensada para ese hombre nórdico, para ese clima, para ese paisaje. Eso está revelado. ¿Sí? Pero el profe se le consideraba que era un arquitecto, justamente él iba, o sea, no sé si mal lo recuerdo, pero él era contemporáneo de Corbusier, pero él demostraba que se podía hacer racional, pero a la vez esta arquitectura podía tener guardar una relación con tu contexto. Correcto, y eso es lo que quiso. No quiso imitar a Le Corbusier y a los de la Bauhaus. Quiso tomar elementos, pero adaptando a su contexto, a su lugar, a su región. Y era estudioso de la arquitectura vernacular de su país, aparte de eso. Eso está rica. Nosotros no somos Centro Europa, nosotros somos del norte de Europa y estamos alejados del centro donde surgieron el movimiento racionalista. Tenemos que conservar nuestra identidad en la arquitectura. No podemos aislarnos, podemos tomar elementos, como dijo, la tecnología, el hormigón, el acero, forma más pura, pero tomar elementos nuestros también. Buscar el justo equilibrio entre lo nuestro y lo de afuera. Porque no puede también tu país encerrarse a toda tendencia que viene de afuera. Ser una isla, no. Siempre vamos a tener influencias de afuera, pero respetando nuestra identidad. Característica de este movimiento que surge, el neoempirismo. Se le confiere una gran importancia a los métodos artesanales, pero sin caer en el neotradicionalismo. Neotradicionalismo lo vamos a hacer como construyeron tal cual generaciones pasadas. Existe una predilección por materiales tradicionales, la madera, el ladrillo, mármol o cobre. En el estilo nórdico, las materias primas han de sintonizar con el ser humano sin que las perciba como algo hostil. La madera, la piedra. La luz tiene una gran importancia. Estos países que tienen poca luz en invierno, ni qué decir, el verano es muy corto y tratar de aprovechar al máximo la luz para iluminar los espacios interiores, las iluminaciones cenitales. La luz tiene gran importancia y son comunes los sistemas de aberturas altas o cenitales que permiten diversos tipos de luz en el interior de la edificación. Destaca la preocupación por los factores económicos, la durabilidad, el envejecimiento de la construcción arquitectónica. Un lenguaje moderno, pero mucha madera, mucha piedra, forma parte del contexto regional, real del lugar. Se trata de una progresiva humanización del movimiento moderno. Eso es lo que quisieron, fue el objetivo de la arquitectura de los años 50, humanizar la arquitectura moderna. Y no caer en un simple revival tradicionalista, con un simple neohistoricismo como fue en el siglo XIX. La tendencia hacia el empirismo, la sensibilidad hacia el entorno, la voluntad de crear lugares dignos para la residencia del hombre. El hombre se dignifica en su hábitat, en su vivienda. Construye su personalidad y su existencia. Vuelvo a repetir lo que defendía Heidegger. Con una decidida voluntad de adaptación al paisaje, que se concilia con la zonificación, separación, tráfico y rodado, peatonal, tomar siempre esta premisa del funcionalismo moderno. Y aquí vemos una casa que diseña el danés Georg Utzon. Georg Utzon es conocido por qué obra emblemática a nivel mundial. A ver quién recuerda. Georg Utzon. ¿Qué diseñó Georg Utzon? ¿No le suena este nombre? Chicos. La ópera de Sydney. La ópera de Sydney, que le lanzó la fama, es la única obra importante que tuvo. Georg Utzon se destaca, esta es una casa de verano que él se hizo para él en las Islas Baleares, España, en pleno Mediterráneo. Una casa pensada en función al lugar, a los materiales, a la tradición constructiva del lugar. La obra Georg Utzon se destaca por su concepción orgánica y ordenada de formas y espacios y con la expresividad adecuada de sentido común y capacidad de permanencia de las arquitecturas vernaculares. Tomó la arquitectura vernacular, tomó la piedra,
los juegos de luces y sombras, la textura de la piedra inacabada, no es una piedra polida, sino una piedra rugosa, las tejas españolas del lugar, los patios interiores, una serie de elementos de la arquitectura del lugar, pero también formas puras y limpias actuales. Esta es la casa en un acantilado, respetando las diferencias, alturas, se abre al entorno. Bueno, seguimos con Aalto. Las obras del finlandés Alvar Aalto se fueron convirtiendo en manifiesto de una arquitectura que consigue. Es orgánica, en función al lugar, es emotiva, y aquí vamos a entrar a hablar ya en la próxima clase otra vez de la fenomenología. Y la fenomenología que dice con respecto a la arquitectura, a ver quién recuerda. Que la arquitectura como una obra de arte te tiene que emocionar, despertar ciertos sentimientos, ciertos estados de ánimo. Humana y realista, utilizando los mecanismos modernos del racionalismo, funcionalismo y la abstracción. Por tanto, Aalto partió de la abstracción y el racionalismo, pero cada vez fue sintetizando e integrando con las experiencias empíricas de la tecnología de su país, con la naturaleza, con la topografía y conociéndola al usuario. Y logra una arquitectura con contenido. El de arriba, un ayuntamiento que hizo una pequeña comunidad Seinäsalo, en torno a un patio, juego de volúmenes, ladrillo rojo, mucha madera por dentro. Abajo la Villa Mairea, una vivienda de fin de semana de descanso. Ejemplo, aquí, en esta villa de descanso, es una obra para mí de gran calidez, 1940. Una piscina, pero aquí la piscina tiene más bien una carga simbólica. Los países nórdicos se caracterizan por tener muchos lagos, y esto simboliza uno de los tantos lagos, porque de que se usa debe usar muy poco. Un lago en el medio de la casa. O las columnas revestidas de madera, hormigón revestida de madera, simbolizan cómo la naturaleza, los troncos de pino entran dentro. La madera, la calidez de la madera. Formas puras racionalistas como formas curvilíneas, revestimiento de madera. Hasta hoy día, 1940, 2021, una casa tan actual, tan bella, tan simple. Una arquitectura para ser vivida y que da gusto estar ahí y quedarte ahí. Más bien, más aún con la relación del entorno, que la naturaleza, como siempre digo, hace. Esta arquitectura metes en un contexto desértico, va a ser otra cosa. Porque no se pensó para el lugar, aquí se pensó para este lugar. Ya no va a tener el contenido en un contexto diferente esta casa. No hay ninguna relación, ningún nexo. Aquí tiene una relación, un nexo. Bueno, entonces, la vivienda representó para Aalto todo un desafío estético, ya que su diseño rompe con la rigidez de las formas derivadas del racionalismo. Rompe, articula, formas curvas, formas rectilíneas, ángulo recto. Trazos más suaves que responden a la arquitectura tradicional finlandesa y que se integran mejor al paisaje. Se abre, abraza el paisaje, abraza el patio, abraza el lago. Aquí vemos la vivienda en L, hay como una galería, y en el fondo un programa muy importante de las viviendas de los países nórdicos es que utilizan, nosotros pondríamos un quincho, ellos que ponen aquí, el baño sauna. Todas las casas tienen el baño sauna. El programa arquitectónico fue distribuido en una planta con forma de L, con un cuerpo independiente, el sauna algo apartado y ligado a la alberca, al aire libre, muro de piedra, galería. Una belleza. Otras vistas a través del interior. El proyecto de Aalto presta cuidadosa atención al paisaje que lo rodea, que tiene continuidad en el interior de la casa a partir de una serie de columnas verticales de acero negro envueltos del ratán para recordar la corteza pelada del pino, los pinos dorados del lugar. Otros elementos de la casa están revestidos con tiras de abedul, otra especie de pino, doblados y triplicados para sugerir la variedad de la naturaleza. Las columnas son postes de madera que amparan la escalera.
las escaleras que protegen por estas columnas, los troncos, y cuando se pasa a su lado es como si se estuviera rodeado de árboles. Tiene una carga simbólica muy fuerte cada elemento de la arquitectura. Y el hogar como espacio reunitivo de la familia, de encuentro, que no trabajó el racionalismo, aquí con todo vuelve a tener importancia. Para estos países fríos ni qué decir. Bueno, entonces, por tanto, el pensamiento existencialista y el auge de la ciencia del hombre, en este momento, en las carreras de arquitectura, se introduce en la malla curricular materias humanistas, sociología, antropología, psicología. Anteriormente no se estudiaba estas materias humanistas, en la Bauhaus ni qué decir. Para conocer el usuario, conocer al hombre, y para humanizar la arquitectura hay que estudiar las humanidades. Plantea como referencia predominante el humanismo, descartando el positivismo científico de la máquina. Ello comporta una especial sensibilidad por las culturas locales, tendiendo a veces llamado regionalismo y una veneración muchas veces por la arquitectura vernacular. Entonces hay como una mirada hacia adentro de cada país, de cada región, para tomar elementos y generar una nueva arquitectura y dar continuidad con la historia. Eso es lo que se busca en este momento. No cortar con el pasado como cortó la modernidad. Toda la historia es un hilo conductor que se va entretejiendo y va evolucionando. No podemos cortar. Borrón y cuenta nueva, como dijeron los de la modernidad, los racionalistas y los vanguardistas en el arte y en la arquitectura. Otro término, es decir, el historiador británico Kenneth Frampton acuñó regionalismo crítico, que es la misma filosofía del empirismo. La denominación simplemente cambia, el objetivo es lo mismo. Kenneth Frampton y Alex Sonic elaboran y desarrollan la teoría que lleva como nombre regionalismo crítico en este momento. Este concepto tiene como objetivo integrar elementos característicos del lugar, la topografía, clima, sentido del tacto, la luz y otros. El sentido de tacto que se dará entre los distintos materiales en el proyecto. Asimismo, intenta sacar a relucir el valor que tienen los rasgos idiosincráticos propios de la arquitectura de cada región, del diseño. Supone una suerte de actitud frente a las corrientes internacionales que intentan uniformar con nuevos patrones lingüísticos y formales la expresión arquitectónica de todo Occidente. Acuérdense que en este momento estamos viendo una fuerte reivindicación de la arquitectura local, pero a la par continuará la tercera etapa del movimiento moderno racionalista. Acuérdense que en este momento Walter Gropius, Mies van der Rohe están con todo trabajando en los Estados Unidos y va a difundir ese racionalismo puro simple. Entonces, por un lado, Europa está reivindicando esto. Estados Unidos estaba incorporando la continuidad del movimiento moderno en su país. Seguían con esa actitud de internacionalizar un solo lenguaje para todo el mundo en la arquitectura. Esto va en contracorriente, este regionalismo crítico, todo este empirismo. Bueno. En Latinoamérica, en los años 50 y 60, va a haber también un movimiento liderado por un arquitecto chileno, Fernández Koch. Él va a hablar de una arquitectura de la realidad, va a hablar eso. Que el latinoamericano tiene que dejar de estar pendiente de lo que viene del primer mundo en arquitectura. O traer esa arquitectura y adecuar a la realidad latinoamericana, porque como le dije, la arquitectura tampoco no puede desconectarse de lo que sucede en otro lado. Que traiga esa arquitectura moderna racionalista, pero adaptar la realidad cultural de cada país. Ahí vamos a configurar una auténtica arquitectura moderna para Latinoamérica. No imponer o implantar simplemente ese modelo foráneo a nuestro contexto, cuya realidad es totalmente diferente. Como les dije, la arquitectura moderna en Europa, Estados Unidos, es producto de la revolución industrial, producto de la revolución de las tecnologías en materiales. Latinoamérica no se dio una revolución industrial, sobre todo en algunos países más atrasados como nosotros. No se dio una revolución tecnológica, simplemente se impuso la arquitectura moderna.
Quizás México, Brasil o Argentina, países más desarrollados industrialmente. Pero lo mismo se tiene que adecuar la arquitectura moderna a cada realidad. La otra línea, bueno, la primera línea que pregona entonces frente a la arquitectura, este pensamiento del realismo fue el nuevo empirismo. La otra corriente es el brutalismo, es producto de este pensamiento realismo existencialismo. La arquitectura brutalista también es una arquitectura real. Una arquitectura real, ¿por qué? Porque como ese art brut que vimos en la pintura, comienza a manejar la textura, comienza a modelar la arquitectura como un objeto escultórico, trabajando con madera, hormigón, piedra, con materiales accesibles del lugar. Sobre todo el hormigón, porque aquí el hormigón ya va a estar muy avanzado en su desarrollo y va a dar la posibilidad de generar esas formas escultóricas características en las obras de Le Corbusier de su segunda etapa. Igualmente ladrillo, cristal, acero, piedra áspera, ya diversifican la materialidad. No se encasillan en materiales industriales, sino materiales propios de cada lugar. Por tanto, la nueva estética está en exhibir la materialidad. La belleza no está en la pureza de la forma geométrica bien definida. La belleza está en exponer tal cual, en su forma real, cada material en la arquitectura. Exponer tal cual la estructura en la arquitectura. Exponer hasta las instalaciones eléctricas, agua corriente, los conductores a la vista. Ya no se oculta nada. La arquitectura moderna ocultó la estructura. La arquitectura moderna ocultó las instalaciones, todo estaba embutido. Entonces solamente se veía techo blanco, muro blanco, todo blanco. Aquí se debe exponer. Se debe desnudar y ver todas estas instalaciones como parte de una nueva estética que se está configurando en la arquitectura. Una arquitectura en bruto. Inacabado porque las texturas son rugosas, prevaleciendo lo rústico y natural del material. Vuelve a ese primitivismo como vimos en el arte, lo rústico, lo natural. Prevalece la monumentalidad y la pesadez, énfasis en el valor escultórico. Eso dijimos también, como hay una revalorización de la historia y toda la arquitectura de épocas pasadas, clásico, gótico, renacimiento, la arquitectura monumental y pesada, una arquitectura con presencia que definió y sigue definiendo la arquitectura de cada periodo de la historia. ¿Qué pasa con el pabellón de Mies, con la arquitectura de Mies? ¿Es monumental? ¿Es pesada? ¿Tiene presencia? No. Entonces hay que volver a ciertos valores de la arquitectura que la arquitectura ha mantenido a lo largo de la historia. No deja de lado el funcionalismo, su principal innovación en la otra vertiente del brutalismo más tecnológico. Vamos a ver, hay dos líneas del brutalismo. Un brutalismo que originó Le Corbusier, más escultórico, más pesado, más simbólico, y un brutalismo que vamos a ver del área de Gran Bretaña e Inglaterra, más tecnológico. Vamos a ir analizando esto. Sí. El arquitecto Paulo Méndez Garroca, él también su estilo es brutalismo en todas sus obras, ¿verdad? El brutalismo, ustedes saben, ya que está correcto, señorita, se ve que Le Corbusier era una persona, un arquitecto muy abierto. Y por su estudio en París, pasaron a ser pasantías arquitectos de todo el mundo. Y pasaron una gran cantidad de latinoamericanos, argentinos, brasileros, chilenos, peruanos, mexicanos. Y a partir de ahí va a entrar fuertemente el brutalismo en la arquitectura mexicana, chilena, argentina y brasilera en los años 50. Ahí tenemos el caso de Méndez de Arrocha que está haciendo mención. En la Argentina, Clorindo Testa. ¿Cómo? Y de Argentina, Clorindo Testa. En Chile, Duar, un arquitecto de apellido francés, y así. Y la arquitectura mexicana de los años
50, 60, totalmente brutalista. La masividad de la arquitectura, la presencia, te da totalmente. Entonces, influyó mucho en Latinoamérica el brutalismo. Entonces, es un lenguaje, fíjense, un giro de 180 grados que da Le Corbusier de su primera etapa a su segunda etapa. Que ya le expliqué una vez por qué da un giro, porque él era un artista nato y el artista está en esa continua búsqueda de innovar. Nunca se queda satisfecho con algo, siempre va mejorando, pero va cambiando drásticamente, no pequeños ajustes. Mies van der Rohe hizo pequeños ajustes a trasladarse a los Estados Unidos. No fue un cambio abismal como se da en la obra de Le Corbusier en su segundo periodo. Entonces, él mismo hace toda una reflexión profunda frente a la arquitectura, el pensamiento, la filosofía, para plantear esta arquitectura que hace alusión a elementos de la arquitectura del pasado, la arquitectura románica, religiosa, los monasterios medievales, la arquitectura vernácula de las campiñas francesas, la rudeza de la terminación del hormigón. Entonces plantea una estética totalmente innovadora con una fuerte carga simbólica. Carga simbólica porque él se dio cuenta que la arquitectura moderna no simboliza casi nada. Es abstracción, no te dice nada. Entonces tiene que volver a simbolizar, debe volver a comunicar aspectos del programa a la arquitectura, aspectos de la cultura a la arquitectura. La arquitectura no puede ser un ente mudo. Entonces, y aquí otra de las obras importantes, por ejemplo, aquí, el interior es el espacio románico. Ventanas pequeñas, espacio en penumbra para el recogimiento, la oración, totalmente. El de abajo, el monasterio La Tourette, tomó la tipología de los monasterios medievales, toda la arquitectura se desarrolla en torno al claustro, la gran iglesia abacial, los dormitorios, salas de lectura, solamente con un lenguaje brutalista. Hubo una conexión con la historia. Otra de las obras emblemáticas, el famoso Capitolio de Chandigarh. Chandigarh es un estado al norte de la India que le piden que haga todo el replanteamiento urbano de la capital de este estado con los edificios públicos más importantes como el Capitolio. Aquí vemos entonces la presencia del edificio dentro del contexto. El edificio presenta una cámara de asamblea en forma circular en el centro, con este objeto troncocónico por el cual un edificio prismático, utiliza quiebrasoles, introduce el quiebrasoles, un lugar caliente, el sol muy intenso. Esta gran marquesina curvilínea, escultórica para jerarquizar el acceso al edificio, el hormigón bruto. La sala de sesión en el centro totalmente circular, el hormigón inacabado, el lenguaje que él está proponiendo y está internacionalizando en este momento. Ven lo que es por dentro de la gran sala asamblea y ya introduce el color de sus pinturas. Todo el edificio para trasladarse de un nivel a otro exclusivamente con rampas que siempre trabajó. Aquí vemos la maqueta, la gran sala asamblea en el centro. Y esta casa para mí es una casa muy representativa en la década del 50, en donde cambia su lenguaje formal tecnológico. Usted me dirá, pero profesor, eso no parece Le Corbusier. Efectivamente, es Le Corbusier. ¿Qué cambio se da aquí en esta casa? ¿Qué salta a primera vista con respecto a sus villas? El ladrillo, profe. La materialidad. El ladrillo, Sí, el hormigón, la textura de los materiales. la textura, Los materiales a la vista. materiales a la vista, la estructura a la vista, el muro medio inacabado, medio que sale el revoque, no está bien pulido, totalmente rústico. Ya no sigue tampoco varios de esos principios en... Ya se deja de sus principios, busca una arquitectura pensada para el usuario.
Deja de lado ese espacio extrovertido, iluminado, abierto. Busca generar una casa, necesita un espacio más intimista, que sea un espacio como refugio, que te resguarde, que te dé seguridad, que no se dio en su primer momento. Un enfoque totalmente diferente, repito. Su tamaño sorprendente les da una presencia escultórica con el manejo del hormigón y los inusuales materiales utilizados en su exterior. Hormigón colado sin pintar, ladrillos rústicos, le otorgan una apariencia deliberadamente tosca. Las fachadas industriales son ladrillos de juntas abiertas en las que resaltan las ventanas de tamaño diferente, están recorridos horizontalmente por bandas de hormigón, que es la viga. Y fíjense lo que es por dentro. La calidez del espacio. Espacios para ser vividos. O no les gusta, o se quedan con el Le Corbusier de la primera etapa. No. Realmente es distinto. Todavía todo el mundo son minimalistas. El uso de colores, los espacios también, o sea, las vistas mismas luego son totalmente distintas, es distinta la impresión. Ese espacio para ser sentido y vivido, se siente este espacio. Pero para mí, por ejemplo, la fachada no tiene nada que ver con lo que está adentro. Con lo de adentro me parece que es más lindo que lo que es más interior. Ya. Y aquí utiliza, bueno, dice, el sistema estructural es una combinación de ladrillo rojo y hormigón volcado in situ, ambos puestos al exterior. Las caseras de hormigón que separan las plantas y que recorren longitudinalmente la estructura para soportar el peso de las bóvedas. Utilizó una bóveda, la llama bóveda catalana, muy utilizada en la zona Cataluña-Barcelona. Es una tecnología que es una bóveda alivianada, aligerada, con cerámica y una capa fina de hormigón, que conoció a través de un arquitecto español, José Luis Ser, que estaba haciendo también su pasantía en su taller de París. E introduce esta bóveda catalana tradicional de la arquitectura vernacular de Cataluña. Bóvedas de hormigón poco profundas, ligeramente curvas, esto poco profundas, contrastadas con un marco de ladrillo delgado, colocado sin utilizar un sistema de central. Estos ladrillos se extienden como moldes permanentes para la fina bóveda de hormigón que tiene encima la capa de hormigón. Otras vistas de la misma casa. Bueno, pasamos ahora a Louis Kahn. ¿Qué origen tiene este arquitecto? ¿Alguien tiene idea de dónde procedió este arquitecto? ¿De qué origen tiene este arquitecto? No, era finlandés. Hay un estado, un país pequeño, pegado a Finlandia, que se llama Estonia, una de las repúblicas bálticas que pasó independiente. Estonia, que se independizó después de la caída de la Unión Soviética. Pero desde muy chico se fue a los Estados Unidos, 7, 8 años, después rápidamente se nacionaliza norteamericano. Louis Kahn, él desarrolla otro nivel dentro de su brutalismo. Louis Kahn desarrolla una afinidad electiva con la reinterpretación de situaciones que históricamente cabalga entre el eclecticismo porque vamos a ver qué elementos de la historia va a tomar. El manierismo porque trabaja a su manera, el formalismo porque trabaja con formas puras con mucha presencia, como también las innovaciones tecnológicas que va a introducir en su arquitectura. ¡Wow! Congenia con la filosofía existencialista de Heidegger, insistiendo en la dignidad de la existencia del hombre en la tierra. Al ser en el mundo que realiza, el ser en el mundo que realiza el lugar del hábitat. El ser se realiza, el hombre se realiza en su lugar del hábitat. Y para realizarse en su hábitat, la arquitectura tiene que tener entonces una arquitectura con consistencia.
Afirma que hay que saber mirar hacia la historia reinterpretándola sin imitar. Lo que están, tomar elementos de la historia y actualizarlos. Eso básicamente. Bueno, son 6:20, 10 minutos, un corte y seguimos la clase las 6:30 para tomar un poquito de agua. ¿Puede ser? Sí, profe, gracias. Dale, profe. Dale, profe.